Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema, la verdad, fascinante, el apego emocional y ese desafío tan humano de soltar. Exacto. Y cómo una idea, la aceptación radical, podría ser, una clave para lograrlo. Sí, vamos a analizar perspectivas de dos fuentes principales. Por un lado, unos textos sobre la aceptación radical como pilar del desapego. Y por otro, fragmentos del libro El arte de soltar sin perderse, de Pedro Colque Quispe. Nuestra misión aquí es desentrañar estos conceptos, ¿no? Entenderlos un poco mejor. Eso es, para ver si nos ayudan a vivir de una forma, más ligera, más auténtica. Encontrar esa libertad en el presente que sugiere la idea de soltar sin perderse. Vale, pues vamos a ello, a desgranar esto. Perfecto. Para empezar, creo que es fundamental entender que el apego no es, digamos, malo en sí mismo. Es algo muy nuestro, muy arraigado. Totalmente. Desde que nacemos estamos como programados para buscar conexión. Es un instinto básico. Esencial para sobrevivir, ¿no? Y para el bienestar psicológico. Las fuentes mencionan a Bowlby, a Ainsworth. Sí, figuras pioneras. Su trabajo fue clave para entender cómo esas primeras relaciones, cómo respondieron nuestros cuidadores, nos marca. Deja una huella, claro. Moldea nuestros patrones de apego ya de adultos. Exacto. Si tuvimos un apego seguro, pues nos sentimos protegidos, valorados. O si fue inseguro, con ansiedad, evitación. Eso influye. Influye en cómo navegamos las relaciones futuras. Y además, tiene una ventaja evolutiva clara, ¿verdad? Sin duda. En el pasado, la conexión social, formar parte del grupo, era literalmente vital. Cuestión de supervivencia. Totalmente de acuerdo. Esa base es crucial. Pero claro, cuando hablamos de la dificultad de soltar, normalmente nos referimos a otro tipo de apego. De ese cariño, de esa conexión saludable. Hablamos del apego problemático. ¿Y cómo se caracteriza ese apego problemático? Pues mira, se caracteriza por una necesidad muy intensa, a veces desesperada y a menudo inconsciente, de mantener la cercanía, la aprobación, la disponibilidad de otro. O de un objeto o incluso una situación, ¿no? Eso es. Y esta necesidad va casi siempre de la mano de un miedo muy significativo, a veces paralizante, a la pérdida. Como si nuestra seguridad o nuestra valía dependieran completamente de eso a lo que nos aferramos. Justo. Es como si dijeras, sin esto no soy nada, o no estoy seguro. ¿Y cómo se manifiesta? Las fuentes seguro que dan ejemplos. Sí, claro. Señalan varias formas. Una muy común es la dependencia emocional. Buscar validación fuera constantemente, un miedo atroz al abandono. Exacto. Que te lleva a tolerar relaciones que te hacen daño. O una autoestima muy frágil que necesita la mirada del otro para sostenerse. Uf, ¿qué más? Pues otra forma es la posesividad y el control. Celos muy intensos, intentos de manipulación. Ujú. Una dificultad enorme para aceptar la autonomía del otro, ¿no? Que tenga sus propias ideas o necesidades. Justo. Que sus deseos no coincidan con los nuestros. También se ve como resistencia al cambio. Aferrarse a lo familiar, aunque no funcione por miedo a lo desconocido. Con uñas y dientes, aunque sea disfuncional o nos haga infelices. Es el pánico a lo incierto. Y falta una, ¿verdad? La identificación excesiva. Sí. Definir quiénes somos casi solo a través de un rol. Ser la pareja de, el empleado de, el padre de. O una posesión, o una idea. Eso es. Y claro, perder eso se siente como perder la propia identidad. Como desintegrarse. Es una distinción importante esa que haces, ¿eh? Entre el apego instintivo, el sano, y estas formas más problemáticas. Es que es clave. Porque supongo que nadie elige conscientemente quedarse atrapado ahí, en la dependencia o el control. Entonces, ¿qué nos impide soltar? Las fuentes sugieren que no suele ser falta de voluntad. Efectivamente. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque como bien dices, a menudo no es que no queramos soltar, es que sentimos que no podemos. O creemos que no podemos, sí. Y debajo de esa incapacidad suelen esconderse miedos muy profundos, a veces disfrazados de lógica, de necesidad. Nos contamos historias, ¿no? Para justificar por qué seguimos ahí. Exacto. Historias muy elaboradas. Y uno de los disfraces más comunes que mencionan las fuentes es la ilusión de control. ¿La ilusión de control? Suena potente. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Pues se refiere a la creencia a menudo inconsciente de que podemos, y sobre todo, debemos controlar los eventos externos, y especialmente las acciones y sentimientos de otros. Como si eso nos fuera a dar seguridad. Claro, es como extrapolar la lógica causa-efecto del mundo físico
si pulso aquí, se enciende la luz, a cosas mucho más complejas, como las relaciones, las emociones. Pensar, si hago esto, entonces la otra persona sentirá o hará aquello. Justo. Y esa ilusión nace de nuestra necesidad básica de seguridad, de predictibilidad. El mundo es incierto, y eso nos asusta. Y también se alimenta de sesgos cognitivos, ¿no? Lo típico de atribuir éxitos a nuestra habilidad y fracasos a la mala suerte. Exacto. El problema es que intentar controlar lo incontrolable es agotador, y además te lleva de cabeza a la frustración, a la ansiedad. Y a tomar decisiones un poco, poco acertadas o a forzar las cosas. Claro, de manera contraproducente. Otro miedo fundamental que nos bloquea es el miedo al cambio. Ah, ese es un clásico. Soltar implica cambiar, claro. Dejar atrás algo. Una relación, un trabajo, una idea sobre nosotros. Y el cambio, aunque sea para mejor, siempre es meterse en lo incierto. Y nuestro cerebro, que está ahí para sobrevivir, interpreta la incertidumbre como una amenaza. Así es. Por eso a veces preferimos quedarnos en lo incómodo pero familiar, el famoso malo conocido. Antes que arriesgarnos al posible malestar de lo desconocido. Está ligado a perder el control, ¿no? Muy legado. Y a la comodidad, aunque sea precaria, del status quo. Salir de la zona de confort, vamos, da vértigo. Vale, entiendo la ilusión de control y el miedo a lo incierto, pero mencionabas también el miedo a la pérdida en sí. Cuando nos aferramos tanto, ¿qué tememos perder realmente, según estas fuentes? Es una pregunta clave, sí, porque va más allá del objeto o la persona. Claro, Las fuentes lo desglosan. A veces lo que tememos perder es nuestra propia identidad. si nos hemos definido por un rol durante mucho tiempo. Exacto. Ser la pareja de X, tener el puesto Y. Soltar ese rol puede sentirse como un vacío, como no saber quién eres sin eso, un miedo a perder el sentido de uno mismo. Tiene sentido. ¿Qué más? Otras veces, el miedo central es a perder la seguridad y la pertenencia, el miedo a la soledad. A no tener apoyo, a no encajar si dejamos esa relación o ese grupo. Es un miedo muy básico, muy social. Otro factor potente es la inversión que ya hemos hecho. Uf, sí. El tiempo, la energía, las emociones. Quizá dinero, todo eso que hemos puesto en una relación, un proyecto. Y aunque vaya mal, cuesta horrores soltarlo por todo lo que ya hemos metido ahí. El sesgo de costo hundido que se llama. Ese mismo. Seguir invirtiendo en algo que no funciona solo porque ya invertiste mucho, en lugar de cortar por lo sano. Más miedos relacionados con la pérdida. Sí, puede haber miedo a perder estatus o reconocimiento social. Y uno muy profundo, a menudo oculto, el miedo a equivocarnos o a ser imperfectos. La intolerancia al error. Exacto. Que nos impide cerrar capítulos, porque admitir que algo no funcionó o que decidimos mal se siente como un fracaso personal intolerable. Y supongo que a todo esto se suma la mirada de los demás. El qué dirán. Sin duda. Las fuentes también señalan el miedo al juicio ajeno y la necesidad de validación externa. Tememos lo que otros piensen si abandonamos algo. Claro, no pudo hacerlo funcionar. Qué locura dejar ese trabajo. Es un fracasado por no terminar el proyecto. Buscamos la aprobación fuera en lugar de confiar en nuestro criterio. En lo que sentimos que es correcto para nosotros. Y a veces, esta necesidad nos lleva a convencernos de que necesitamos ciertas cosas o personas para ser felices. Un apego basado en el miedo a no ser capaces de encontrar la felicidad por nosotros mismos. Eso es, dependiendo siempre de algo o alguien externo. Es un panorama complejo, la verdad, todos esos miedos ahí entrelazados. Y frente a esto, las fuentes introducen el concepto de aceptación radical. ¿Cómo encaja aquí? ¿Es como un antídoto? Podríamos verlo así. O quizás más como la base, ¿sabes? La base sobre la que construir una forma diferente de relacionarnos con estas dificultades. A ver, explícanos qué es exactamente la aceptación radical. Pues mira, se define como la aceptación profunda, completa y sin reservas de la realidad tal y como es, en el momento presente. Mirar de frente lo que está pasando dentro y fuera. Exacto. Emociones, pensamientos, sensaciones internas. Y circunstancias, acciones de otros, fuera. Sin negarlo, sin juzgarlo y sobre todo sin luchar contra ello. Decir esto es lo que hay ahora mismo. Justo. Y es fundamental para el desapego, porque es el acto de dejar de pelearnos con lo inevitable, con los hechos.
Pero ojo, es crucial entender que no es, porque hay muchos malentendidos, ¿verdad? Muchísimos. Aceptar no significa aprobar. No es resignarse pasivamente. No es que te guste la situación. Ni renunciar a cambiar lo que sí podemos cambiar en el futuro. Para nada. Tampoco implica volverse indiferente, apático o suprimir las emociones. Al contrario, Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? la aceptación radical, según estas fuentes, nos permite relacionarnos con lo que sucede, incluso si es doloroso, desde un lugar de mayor sabiduría emocional. Permite sentir plenamente lo que sentimos. Tristeza, enfado, miedo. Pero sin quedar atrapados en la lucha interna contra esas emociones. Es sentir, pero sin añadir sufrimiento innecesario. Permite que el cariño, la compasión, la conexión fluyan más libremente. Exacto, porque no están teñidas por esa necesidad de controlar o cambiar la realidad inmediata. Eso que dices de no añadir sufrimiento innecesario me recuerda a otro concepto clave, la diferencia entre dolor primario y dolor secundario. Sí, es una distinción muy útil. ¿Podrías explicárnosla un poco? Parece fundamental para entender esto de la aceptación. Claro, el dolor primario es el dolor natural, inevitable, universal, forma parte de la experiencia humana. La tristeza ante una pérdida, la decepción, el miedo ante una amenaza real. Exacto, es el dolor inherente a vivir una vida plena, con sus altibajos. No podemos evitarlo del todo. Vale. ¿Y el dolor secundario? El dolor secundario, en cambio, es el sufrimiento adicional que nosotros mismos creamos. ¿Cómo? A través de nuestra resistencia a ese dolor primario. Es el resultado de luchar contra lo que sentimos o contra lo que sucede. Justo. Incluye cosas como la rabia por sentirnos tristes. No debería sentirme así. O la negación. Esto no puede estar pasando. La rumiación obsesiva. ¿Por qué a mí? La autocrítica. Soy un idiota por haber permitido esto. El debería haber hecho constante. Esencialmente, es el sufrimiento que nos infligimos al no aceptar el dolor primario. Entendido. Entonces, la aceptación radical actúa principalmente sobre ese dolor secundario, ¿correcto? Precisamente. La aceptación radical no elimina el dolor primario. La vida sigue trayendo dificultades, Claro, eso es inevitable. pero sí puede mitigar enormemente e incluso eliminar el dolor secundario, al dejar de luchar contra la realidad del momento y contra nuestras propias respuestas emocionales. Exacto. Permitimos que el dolor primario siga su curso, como una ola que llega y se va, sin añadirle capas de sufrimiento autogenerado. Exacto. Y esto tiene beneficios muy concretos que las fuentes destacan. El primero, una enorme liberación de energía. Porque luchar contra la realidad consume muchísimos recursos, ¿no? Mentales y físicos. Una barbaridad. Cuando aceptas, esa energía se libera y queda disponible para fines más constructivos. Para adaptarnos, buscar soluciones, cuidarnos o simplemente estar en paz. Justo. Otros beneficios. Mayor paz interior, serenidad, incluso en medio de la dificultad. Al dejar de pelearnos con lo que es, la mente se calma. Y eso lleva a mayor claridad mental. Pensamos con más lucidez, tomamos mejores decisiones. Nos da más libertad para actuar constructivamente. No estamos paralizados por la resistencia. Y muy importante, mejora las relaciones. Cuando aceptamos a los demás como son, con sus luces y sombras, Ujú. En lugar de intentar cambiarlos para que encajen en nuestras expectativas. las relaciones se vuelven menos conflictivas, más auténticas. Entonces, si la aceptación radical nos ayuda a dejar de luchar y a liberar energía, parece lógico que sea la base para poder soltar esos apegos problemáticos. Exactamente. Es el suelo fértil, ¿entiendes? Sobre el que puede crecer un desapego emocional saludable. Al aceptar la realidad presente, incluyendo nuestras emociones difíciles, las acciones de otros, las circunstancias que no podemos cambiar, Podemos empezar a soltar esa necesidad compulsiva de controlar, poseer o depender excesivamente de otros o de resultados para sentirnos bien. soltar la resistencia es el primer paso para soltar el apego insano. Como dicen las fuentes, es abrazar la realidad para poder, eventualmente, soltar lo que ya no nos pertenece o nos daña. Me gusta esa idea. Abrazar la realidad para poder soltar. Entonces, aclaremos. Según esto, el desapego no es ser frío, distante, indiferente. Para nada. No se trata de dejar de amar, de valorar o de conectar. Suena más bien a una forma diferente de amar y conectar, ¿no? Totalmente.
El desapego saludable tal como lo describen no tiene nada que ver con la frialdad. Ni con la falta de compromiso. Es amar y conectar profundamente, pero sin esa carga de necesidad de control, posesión o dependencia ansinosa. Es poder decir, te quiero o valoro esto sin añadir un y te necesito para estar completo. O un y no puedo vivir sin ti esto. Implica dirigir nuestra energía a lo que sí podemos gestionar. Nuestras respuestas internas, pensamientos, actitudes, acciones. Eso es. En lugar de desgastarnos intentando manipular lo externo o la voluntad de otros, nos enfocamos en cómo elegimos responder. A lo que la vida nos presenta. Este desapego saludable implica también abrazar dos verdades, fundamentales: la imperfección y la impermanencia. Nada ni nadie es perfecto, incluidos nosotros. Aceptar esto libera de expectativas irreales. Y de la constante decepción. Y además, todo cambia, todo fluye. Las relaciones evolucionan, terminan, las circunstancias varían. Nosotros mismos estamos en constante transformación. El desapego saludable incluye esa disposición a reconocer los cambios y a dejar ir cuando sea necesario. Con gratitud por lo que fue, pero sin que la pérdida destruya nuestro equilibrio. Implica un profundo respeto por la individualidad y la autonomía del otro. Permitirles ser quienes son. Y tomar sus propias decisiones, aunque no coincidan con las nuestras o nos duelan. Y, crucialmente, significa soltar las expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas, las personas o nosotros mismos. Esas expectativas son una fuente inagotable de frustración y sufrimiento. Totalmente. Vale, suena liberador, sí, pero seguro que no es algo que se consiga de un día para otro. Requerirá práctica. Hombre, claro, es un camino. ¿Mencionan las fuentes algunas formas concretas de cultivar esto en el día a día? ¿Alguna pista práctica? Sí, afortunadamente dan varias. Una herramienta fundamental es la atención plena, el mindfulness. ¿Practicar mindfulness nos ayuda a anclarnos en el presente? Y a observar nuestros pensamientos, emociones, sensaciones. Con curiosidad, sin juicio. Esto nos permite darnos cuenta de nuestros patrones de apego y resistencia cuando surgen. Y simplemente observarlos, sin dejarnos arrastrar. Otra práctica importante es cultivar la voluntad. Pero entendida no como fuerza de voluntad para cambiar cosas, no. No. Entendida como la disposición activa y consciente a aceptar la realidad presente, incluso cuando es doloroso o desagradable. Es decir, sí a lo que es. Aunque no nos guste. Relacionado con esto está la técnica de encontrar el sí en el no. A veces, aceptar todo de golpe es muy difícil. ¿Y cómo funciona eso? Pues sugiere buscar, aunque sea una pequeña parte de la realidad que sí podamos aceptar. Por ejemplo, si te despiden. Quizá no puedas aceptar perder el trabajo de inmediato. Pero sí puedes aceptar la sensación de miedo o tristeza que sientes ahora mismo. Es empezar por lo posible. Entiendo. ¿Algo más? La autocompasión. Fundamental. Ser amables con nosotros mismos cuando sufrimos, cuando fallamos, cuando nos cuesta soltar. Para tratarnos como trataríamos a un buen amigo, ¿no? Exactamente. Y por supuesto, la comunicación abierta y honesta en las relaciones es vital. Para fomentar conexiones sanas, basadas en el respeto, no en la dependencia. Y finalmente, un enfoque constante en dirigir nuestra energía a lo que sí podemos controlar. Nuestras acciones, respuestas, esfuerzo, actitud, soltando la lucha por controlar lo incontrolable. Eso es. Entonces, recapitulando un poco nuestro recorrido. Hemos partido del apego como instinto básico de conexión. Hemos explorado esa maraña de miedos que nos impiden soltar, al cambio, a la pérdida, al juicio, la ilusión de control. Que son muchos y están muy arraigados. Y hemos llegado a la aceptación radical, como una herramienta potente. No para evitar el dolor, que es parte de la vida. Sino para dejar de añadirle capas de sufrimiento innecesario con nuestra resistencia. Y esta aceptación, este mirar de frente a la realidad, parece la puerta hacia un desapego más saludable. Sí, parece el camino. Un desapego que, insistimos, no es frialdad ni indiferencia, sino una forma de amar, de conectar, de vivir con más libertad. Libertad del miedo a la pérdida, de la necesidad de controlar, de las expectativas rígidas. Es quizá, como sugiere el título del libro, la clave para soltar sin perderse, manteniendo la conexión con nosotros mismos, con nuestra esencia. Incluso mientras dejamos ir lo que ya cumplió su ciclo o lo que la vida nos pide soltar. Exacto. Y quizá, como reflexión final que se desprende un poco de todo esto, podríamos plantearnos lo siguiente. ¿Y si la forma más profunda, más radical,
de practicar la aceptación y el desapego, no fuera solo aceptar lo externo, Las circunstancias, las acciones de otros, el dolor primario. sino empezar por aceptar nuestros propios apegos, miedos y resistencias, tal como se manifiestan, aquí y ahora. Aceptar nuestra dificultad para soltar, nuestra tendencia a controlar, nuestra necesidad de validación. Simplemente observarlas, sin juzgarlas, sin luchar contra ellas. Quizás incluso con una pizca de compasión por esa parte nuestra que sufre y se aferra. Tal vez ese reconocimiento amable de nuestras propias cadenas internas. Sea el primer paso real, honesto, hacia la posibilidad de una transformación genuina. Observar esas cadenas, con amabilidad, en lugar de añadir otra lucha intentando erradicarlas a la fuerza.